¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Fútbol 99, el espacio donde analizamos lo que el mundo dice de nuestra selección con datos reales y sin filtros. Hoy el planeta fútbol tiene los ojos puestos en la Tri, y no es para menos. Ecuador acaba de dar un golpe de autoridad en suelo europeo, y aquí te contamos la verdad de lo que se comenta en las redacciones de Ámsterdam y Rotterdam. Prepárate, porque esto es lo que la prensa holandesa no pudo ocultar tras el partido de hoy. Atención Ecuador. Lo que acaba de suceder en Eindhoven ha dejado una cicatriz profunda en el orgullo del fútbol neerlandés. No se trata solo de un empate 1-1, se trata de cómo la Tri sometió a una de las potencias de Europa en su propia casa. La prensa de los Países Bajos ha reaccionado con una mezcla de asombro y respeto absoluto tras el pitazo final. El influyente diario AD ha sido tajante en su análisis principal, describiendo que la selección de Holanda tuvo que rescatar un empate de entre las llamas contra un Ecuador que calificaron en sus páginas como feroz. En propias palabras del diario, el planteamiento de Sebastián Beccacece fue una asfixia constante. Aseguran que tras la temprana expulsión de Denzel Dumfries, el equipo de Ronald Koeman entró en un estado de supervivencia absoluta. Además, el medio sentenció que a partir de ese momento, el partido se convirtió en un monólogo de intensidad por parte de la Tri, que no dejó respirar a los locales ni un solo segundo. Pero la crítica no se quedó ahí. Los analistas de The Telegraph, el diario más leído de ese país, fueron muy críticos al decir que el estadio Philips Stadion presenció a una Holanda sufriendo y padeciendo ante un rival que simplemente no mostró piedad. El periódico neerlandés admite con resignación que el autogol temprano de William Pacho fue un simple regalo de la suerte, un accidente del fútbol que terminó maquillando lo que debió ser una derrota histórica para la naranja mecánica. En los programas de debate de ESPN Países Bajos, el tono fue de total incredulidad. Los comentaristas no lograban entender cómo Ecuador, con un despliegue físico incansable, logró ganar casi el 80% de los duelos individuales en cada sector de la cancha. Destacaron que la Tri no solo fue superior en número tras la expulsión, sino en actitud, neutralizando por completo a las estrellas europeas. Para la prensa neerlandesa, el hecho de que su selección apenas lograra rematar una sola vez al arco en todo el partido es el reflejo de una defensa ecuatoriana impasable que borró del campo a figuras como Cody Gakpo y Memphis Depay, dejándolos sin ideas y sin espacios durante los 90 minutos. Si revisamos lo que dicen los fanáticos en redes sociales y foros como Voetbal International, el sentimiento general es de humillación deportiva. Muchos hinchas holandeses fueron muy duros al afirmar que Ecuador les dio una lección de lo que significa jugar con el corazón. En palabras de los propios aficionados, ver a figuras de talla mundial retroceder ante la presión asfixiante de los ecuatorianos fue una señal de alarma de cara al Mundial 2026. Incluso se empieza a hablar de una crisis de identidad en el fútbol neerlandés. Mientras que en Ecuador celebramos el orden táctico de nuestra selección, en Holanda los medios sentenciaron que su equipo pareció un cuadro pequeño, encerrado en su área y pidiendo la hora como si estuvieran enfrentando a la mismísima campeona del mundo. La conclusión en Europa es clara. Este empate les sabe a victoria a ellos, porque Ecuador los dominó en su propia casa. Han destacado que la Tri ya no es solo ese equipo que corre, sino una selección que piensa, que presiona alto y que obliga a las potencias a traicionar su propio estilo de juego. El respeto que se ha ganado el fútbol ecuatoriano hoy en las redacciones de Ámsterdam y Rotterdam es algo que no veíamos en años. La prensa holandesa termina sus relatos con una advertencia para el resto del continente europeo. Cuidado con Ecuador, porque no tienen miedo de nadie. Ahora te pregunto a ti, ¿qué sientes los colores? ¿Crees que esta es la mejor versión táctica que hemos visto de la Tri en suelo europeo? Déjame tu opinión en los comentarios, dale like si te sientes orgulloso de este equipo y suscríbete para más análisis exclusivos. Esto es Fútbol 99.